Y bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente, el podcast de confianza para todas las personas que quieren desentrañar a los artistas más legendarios y por supuesto los reyes del pop. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales, vayan a escuchar mi música en todas las plataformas, ahí está disponible. Mi nombre es Javier, @ más o menos en todas las redes sociales. Aquí también tengo mi canal de YouTube, canal hermano de Radio Locura, donde comparto cosas que a nadie le importan, pero a todo mundo le sirven, es decir, reseñas literarias, comentarios culturales y demás cosas por el estilo. Y muchas gracias a Fango Bazar, nuestro patrocinador oficial, pueden ir en este momento a seguirlos en puta verga, güey. Y muchas gracias a Fango Bazar, nuestro patrocinador oficial de este gran proyecto que se llama Radio Locura. Ahí pueden conseguir sus playeras para llevar siempre portando en su pecho a los artistas que más les han removido las entrañas y el corazón. Únanse también a la familia de Patreon, donde tienen 3 niveles. Uno es el nivel gratuito, donde pueden estar todas y todos. Y el primero, donde tienen el agradecimiento infinito. Y el segundo, donde reciben una playera de Fango Bazar al mes si ustedes nos apoyan de esa gratificante manera. Y no se olviden de seguirnos en Instagram, ahí van a poder tener contenido extra de los artistas de los que hablamos en este programa y por supuesto para que se vayan enterando qué es lo siguiente que viene para este gran proyecto. Así que recuerden que la locura lo cura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio 58. Michael Jackson. Detrás del brillo inalcanzable había un niño que nunca dejó de buscar refugio. Michael Jackson no solo cambió la música, cambió el modo en el que el mundo sueña. Su voz, su cuerpo, su arte entero fueron un grito hermoso y roto que nos enseñó a mirar más allá de lo posible. Hoy vamos a recorrer la historia, la infancia devorada por la ambición ajena, principalmente de su padre, el perfeccionamiento extremo, la soledad de ser único en un mundo que no sabe amar a los que brillan demasiado. Hablaremos de sus victorias monumentales, de su genio creativo, desbordado también, y también del peso invisible que lo acompañó hasta el final de sus días. La dependencia a los fármacos no fue solo un exceso, fue un síntoma, un eco del dolor que su talento no pudo silenciar. Michael dejó huellas donde nadie antes había pisado. Su legado no se mide en récords, se mide en la emoción, en la libertad, en el asombro que aún provoca cada vez que suena una de sus maravillosas canciones. Hoy más que el rey del pop, queremos entender al hombre, Michael Jackson. A ese ser luminoso y quebrado que a pesar de todo eligió seguir bailando hasta el final de sus días. Gary, Indiana, 1958. Una pequeña casa de 2 habitaciones, una familia de 10 hijos. Y en medio de todo ese caos nace Michael Joseph Jackson un 29 de agosto, el 8º hijo. Un niño más en una familia donde el espacio y el dinero escaseaban, pero donde la música siempre encontraba su lugar. Imaginen por un momento lo que significaba ser parte de los Jackson. Catherine, la madre, testigo de Jehová, pianista aficionada, y su padre, Joe, exboxeador, trabajador de acería, guitarrista también en sus ratos libres. Y una disciplina casi militar impuesta por Joe que marcaría a todos sus hijos, pero especialmente al pequeño Michael. Mientras los niños del vecindario celebraban Navidad y cumpleaños, los pequeños Jackson se quedaban en casa, quédate en casa, observando desde la ventana. No participaban por sus creencias religiosas. Michael desde muy temprano entendió lo que significaba ser diferente, ser el que mira desde adentro. Todo cambió el día en el que Tito, uno de los hermanos, rompió una cuerda de la guitarra de su padre. En vez de recibir un castigo, lo que siguió cambiaría la historia de la música para siempre. Joe vio talento. Y donde otros padres verían un pasatiempo, él vio una oportunidad, una máquina de hacer dinero. Cash. Un plan de escape de la maldita, absurda y estúpida pobreza. Los hermanos formaron The Jackson Brothers, donde Michael y Marlon entraron primero como músicos de apoyo. Pero algo mágico ocurría cuando el mismísimo Michael Jackson tomaba el micrófono. Era apenas un niño de 6 años, pero contaba con la intensidad y el sentimiento de un adulto que ha vivido 1000 vidas. Pronto la voz principal la compartían él y Jermaine. El precio del talento era alto. Joe Jackson no era un padre cariñoso ni paciente. Los ensayos eran interminables, la disciplina
brutal. Michael recordaría años después cómo su padre los golpeaba con cinturones, específicamente con la parte de la hebilla, mientras supervisaba ensayos que podían durar hasta 8 pinches horas. Jornada completa. Era diferente en aquella época, dirían algunos, pero para Michael esas cicatrices nunca sanarían del todo. Nunca, nunca. En 1966 pasaron a llamarse The Jackson 5. Comenzaron ganando concursos locales, un niño de 8 años hipnotizando audiencias con su voz y sus movimientos imposibles para alguien de su edad. O al menos eso se decía. Mientras otros niños jugaban en los parques, Michael actuaba en clubes nocturnos donde veía cosas que ningún niño debería ver. Y ahí la dejamos. Así aprendió sobre la vida adulta, desde los camerinos, desde los escenarios, nunca desde la experiencia propia. La infancia robada. El año del 68 marcó el inicio del huracán. Motown Records firma a los Jackson 5. Una cosa totalmente histórica para unos pinches niños. Diana Ross los presenta ante la industria musical en Los Ángeles y en 1969, o sea, un año después, con Michael de apenas 11 años, lanzaron su primer sencillo. Lo que siguió fue historia. I Want You Back, ABC, The Love You Save, I'll Be There, 4 números 1 consecutivos. Es decir, cada que lo sacaban, esa madre terminaba en el primer lugar y después el siguiente, así 4 veces. Un récord nunca antes visto para un grupo debutante y mucho menos de niños que literalmente ni siquiera eran adolescentes. Michael intentaba llevar una vida normal. Iba a la escuela pública en Gary hasta los 11 años, pero ¿cómo ser normal cuando eres la estrella de una de las bandas juveniles más exitosas del planeta? Cuando la intensidad de giras y grabaciones hizo imposible la escuela tradicional, llegaron los tutores privados y con ellos un aislamiento aún mayor para este pobre joven Michael Jackson. Lo que el público veía era un niño sonriente, con energía inagotable y talento desbordante. Lo que nadie veía eran las noches de soledad, las lágrimas silenciosas, la presión aplastante de ser perfecto a una edad donde otros niños tenían permitido equivocarse. Y un chingo. Y Michael, no. Nada. Esta no es la historia de 5 hermanos que amaban cantar. Es la historia de un niño obligado a ser adulto antes de tiempo. Un niño obligado a ser perfecto. Un niño cuya infancia fue sacrificada en el altar del éxito. Un precio que pagaría el resto de su vida. A finales de los años 70, Michael ya no es aquel niño tímido con afro y sonrisa nerviosa. Ha decidido que es hora de volar solo y vaya puta madre si Michael Jackson lo logró. En el 79, Off the Wall, su primer álbum como solista adulto, que contaba por supuesto en la producción con una de las figuras más emblemáticas y legendarias de la historia de la música, que es Quincy Jones. Don't stop till you get, don't stop till you get enough, don't stop till you get enough, don't stop till you get enough, rock with you. I wanna rock with you all night, dance No with las pelas, you. pinche copyright. Conquistan las pistas del baile del mundo. El disco vende más de 20 millones de copias. Para cualquier otro artista, esto hubiera sido el pináculo. Y para Michael, no. Para Michael era apenas el calentamiento. Michael no solo cantaba canciones, creaba universos. Cada nota, cada paso, cada suspiro estaba meticulosamente calculado. ¿Sabían que durante la grabación de sus álbumes, por ejemplo, llegaba a hacer 50, 60, 80 o 100 tomas seguidas solamente para una sola canción? Porque Michael no buscaba lo bueno, ni siquiera lo excelente. Michael buscaba lo imposible. Y entonces, en el año 82, sale el álbum Thriller, el álbum que lo cambió todo para Michael Jackson, que rompió todas las reglas, incluso para la misma forma en la que él hacía música, porque eso ya lo iremos comentando más al rato, pero Michael Jackson era totalmente capaz de poder escribir una canción simplemente con su boca. Y antes de que piensen de otra manera, realmente él hacía todos los instrumentos, es decir, las baterías, las guitarras, bajos, coros. Todo. Y si tú pones a escuchar los demos que tiene de algunas de sus canciones, te vas a dar cuenta que es literalmente solo Michael Jackson. Con este disco llega a los 7 sencillos entre los 10 primeros lugares de las listas. Más de 66 millones de copias vendidas. El álbum más vendido de la historia. El momento en que Michael Jackson pasó de ser una estrella a ser un fenómeno cultural como ahora lo conocemos, como el jiji, el Ayuwoki. El video de Thriller, dirigido por John Landis, no era un simple video musical. Era una película en miniatura. Una puta vibra. Era toda una puta vibra. Este video costó $500,000, una cifra astronómica para la época. Pero eso no era ningún problema para Michael, porque Michael sabía qué es lo que hacía, porque él veía el futuro antes que nadie. Y después, el 25 de marzo del 83, ocurre un evento absolutamente único, el especial de Motown en la televisión. Michael interpreta Billie Jean, con un guante blanco lleno de lentejuelas, y entonces ese maldito hijo de puta lo logró. Ocurre el moonwalk, un movimiento tan simple y a la vez tan
perro imposible. Canónico en la carrera. Un hombre deslizándose hacia atrás mientras parece caminar hacia adelante como si fuera un acto de magia negra, la chingada para todos. El mundo enloquece. Al día siguiente, niños de todo el planeta intentan copiar el movimiento en sus habitaciones, en los patios de las escuelas, en las calles. Y en el baño, en el donde baño. quiera, sí. Pero ¿qué pasaba detrás de las cámaras? ¿Quién era realmente Michael Jackson cuando nadie lo veía? Cuando nadie me ve. Estamos cantando un chingo. Es que Michael le invita a cantar, güey, ¿no? Siempre, por supuesto. En 1988, mientras su carrera alcanzaba nuevas cimas con Bath, otro álbum multiplatino con 5 números 1 consecutivos. Sabemos que aquí en Radio de Locura no nos importa realmente la cuestión de los trofeos, pero hay que tomar en cuenta que esto era realmente algo importantísimo en su época. Sí, porque es una revolución en números, en escuchas, en radio, en televisión, en todos lados. Cuando valía de algo, cuando no nominaban a Emilia Pérez a los Oscars. En esta época de Bath, Michael creó el mítico Neverland, un rancho convertido en parque de diversiones con su zoológico privado. ¿Un capricho de millonario? Tal vez. ¿Una forma de recuperar la infancia robada? Sin duda. Michael. Michael había pasado su niñez trabajando, siendo un maldito adulto. No tenía que pasar así. Ahora, siendo adulto, desesperadamente quería regresar a ser un niño, al menos en alma. Y esto va a tener muchísima relevancia en unos instantes. La década de los 90s trajo Dangerous, con éxitos como Black or White y Remember the Time. Do you remember the time when we fell in love? Recordemos aquí, por ejemplo... Vas bien con el beatbox. Recordemos que fue justamente en esta época donde hizo su colaboración con el gran director David Lynch también, de quien por cierto ya tenemos un episodio en el canal. Así que vayan a verlo porque es de los mejores episodios que tiene Radio Locura. Y ahí hacen alusión a Dangerous, que es una de las cosas más psicodélicas que le llegan a pasar a Michael, solamente por David Lynch. Y recordemos, por ejemplo, que justamente en esta época ocurre su actuación en el medio tiempo del Super Bowl, que sigue siendo hasta el día de hoy algo absolutamente legendario. Por 15 minutos, el mundo entero se detuvo para ver a un solo hombre sobre un escenario y también se tardó un chingo en empezar. Eso hay que decirlo. 2 minutos, completamente quieto en el Super Bowl. Es increíble, me encanta Michael Jackson. Justamente el güey que estaba haciendo todo lo de la dirección de su show contó que se sacó de pedo porque Michael Jackson sale así. Como podrán ver en la pantalla, y este güey contó que Michael Jackson le dijo: Cuando me quite las gafas, podrás hacer que todos empiecen a tocar. Pero el hijo de puta se tardó como 2 minutos y ese güey ya estaba así que... Ya estaba bien inquieto el carnal, ya estaba así como Michael, no manches, no vas a tocar nada. Que era Michael Jackson, güey, realmente ese güey podía hacer lo que quisiera, güey. No porque diga, no, yo soy súper fan de Michael Jackson, porque a lo mejor no. Pero la gente que realmente lo tiene como en un sentido como de un dios, no está tan equivocada, porque realmente él hacía mucho en su vida privada y en su vida social, güey. Hacía exactamente lo que él quería, güey. Ya veremos un poco más al rato. Y a pesar de que todo parecieran ser puras ovaciones y rosas para Michael Jackson con este tipo de actuaciones que tenía en shows tan importantes como el Super Bowl, también las nubes negras comenzaban a formarse justo arriba de él. Fuck this area en particular. En el 93 llegó la primera acusación de abuso infantil. Ay, no, ya no me río. Jordan Chandler, un niño de 13 años, y su familia presentaron cargos en contra de Michael. El caso terminó con un acuerdo extrajudicial, un poco sospechoso para todos y absolutamente millonario. Michael siempre negó las acusaciones, como era natural, argumentando que era un intento de extorsión. Pero la sombra de la duda ya estaba sembrada. A pesar de haber sido proclamado inocente, la gente ya pensaba que a Michael le gustaban cosas muy oscuras. Tocar puerta, coma. Niños. Pero Michael no se iba a quedar callado ante todas estas acusaciones y justamente por eso, como él lo sabía hacer desde su garganta, desde su pasión, sacó History, que fue su respuesta musical a toda esta controversia. Un álbum doble lleno de rabia, dolor y de defensa propia. Scream con Janet Jackson, su hermana, y They Don't Care About Us. Temas que reflejaban su frustración ante lo que consideraba una persecución absolutamente injusta. Y recordemos, por ejemplo, en They Don't Care About Us, por ejemplo, esa confusión de que parece que le está haciendo así a un policía, güey, en su pinche jeta. Sí, en la versión que el video es de Brasil, ¿no? De Brasil. De Brasil. Y en todo caso también que se llama History por ese repaso que tiene, justo está en el subtítulo, ¿no? Pasado, presente y futuro. Y que el primer disco cubre todos los éxitos. Me acabo de dar cuenta. Por supuesto, porque hay que repasar más a Michael Jackson. Siempre tienes algo por descubrir. Porque el primer disco incluye éxitos pasados y el segundo ya incluye presente y futuro de la carrera que está reviviendo después de las acusaciones. Y eso es un rasgo súper específico de Michael Jackson, que para él era todo magnánimo o no era. En cuestión de su música siempre estaba intentando invitar a la gente a tener un mensaje positivo, pero siempre como de empoderamiento, ¿no? Como una especie como de mucha fuerza que no es violenta, sino que más bien es tierna, ¿no? Porque te estás como que identificando con las cosas que estás sintiendo. En They Don't Care About Us, justamente lo que está diciendo es como de estos güeyes les valemos verga, ¿no? Sí, habla de los
los policías, también habla de pues, la clase política. Y reivindica ciertos personajes, ¿no? Que son como Martin Luther King, un presidente Roosevelt, ¿no? Roosevelt. Siempre lo digo mal. Roosevelt, que tenían como ideas más conciliadoras y que siempre se ha desaprovechado, sobre todo en Estados Unidos, que es un excelente país rico, pero que es una pésima organización internacional. Un pésimo chiquerito. Obviamente todas estas cosas trajeron consecuencias a la vida de Michael Jackson y eso es creo que justamente algo que se debe desmitificar, ¿no? Que es algo que nos dimos a la tarea aquí en Radio Locura, investigar para todos ustedes, para que sepan por fin la verdad de cuál fue la situación en la que Michael Jackson murió, al menos en ese evento innegable que es su muerte. Y a partir de todas estas emociones que Michael Jackson estaba experimentando, podríamos darnos cuenta que en este punto de su historia, él era un hombre dividido. History. Por un lado, el artista imparable, el perfeccionista, el visionario. Por otro, un hombre cada vez más aislado, más incomprendido, más refugiado en su propio mundo, más drogadicto. Todo eso a la vez. Su apariencia también comenzó a cambiar drásticamente. Las cirugías plásticas se multiplicaron en su hermosa carita. El vitiligo también, una condición que decolora la piel, avanzaba, aunque muchos dudaban de su existencia. Del vitiligo no, sino de esa enfermedad. O sea, del vitiligo en su cuerpo, no en la historia, en la realidad. Primero tocando el tema de lo de su piel, yo por ejemplo pensaba que realmente él había querido blanquearse, ¿no? Por un sentido así como que de verse un poco más americano, una cuestión de filiación o algo ajá, así. Sí, Okay. como de ser transespecie, iba a decir. Okay. Transétnico, ¿no? Y yo pensé que se había sometido a procedimientos que le cambiaran la piel de una manera permanente, que yo creo que es lo que se estuvo vendiendo en ese momento, pero es que realmente Michael Jackson era la gallina de los huevos de oro para ellos, ¿no? Siempre estar sacando como cosas que hablaran mal acerca de él. Si la gallina se cambia de color las plumas, pues también vas a decir qué onda, ¿no? ¿Cómo van a salir los huevos? Ese tipo de cosas. Exactamente. Era la gallina ridiculizada de los huevos de oro, ¿no? De eso tomaban mucha ventaja los medios. Cada cosa que él hacía bien era como de, viene Michael Jackson a tu ciudad. Pero cuando se iba y le inventaban un chisme, pues volvía a tener siempre esa misma fuerza, ¿no? Como de celebridad, porque hay que decirlo justo en este momento, Michael Jackson es una de las personas que comienzan toda esta cultura del celebritismo, ¿no? Del ser mundialmente famoso. Por algo se le llama el rey del pop. El pop es básicamente la música más fácilmente accesible para todas las personas y Michael Jackson era el rey de eso. Sí, de una entrega directa, pero también con una propuesta honesta. Llenando estadios en cada uno de los países de todos los continentes. Recordemos, por ejemplo, que su fama no empieza en esta época de las redes sociales, entonces empieza a ser un poco también como que todas las cámaras están apuntando solamente hacia él, ¿no? Ahorita es como que sale un tren de TikTok con una mamada así y ya la gente empieza a tener una fama de los 15 minutos de los que hablaba Albert Einstein, pero Michael Jackson... Andy Warhol. Andy Warhol, digo. Güey, es que sabes que se me vino el meme donde lo cambiaron por Albert Einstein. Sí vi. Como decía Albert Einstein, bien seguro. Y entonces a Michael Jackson le llovía todo el hate que le cae a varias personas, a 1000 personas así ahorita en redes sociales, era todo el hate que le caía a Michael Jackson en ese momento. Al mismo güey. tiempo. Qué cagado, ¿no? Qué pendejo, ¿no? Eso que hermanos. Para cerrar este paréntesis, hay que tomar en cuenta que simplemente cada una de las cosas que hiciera Michael iba a ser algo que iba a sonar en todos lados. Entonces, cuando pasó lo de su piel, era algo mucho más que evidente, que estaba cambiando de color, ¿no? Pero en lo que nos dimos a la tarea de realmente conocer es qué es lo que realmente causaba el blanqueamiento de su piel. Y eso era más sencillo de lo que en realidad se ha hecho ver. Se ha hecho ver, porque Michael Jackson lo único que hacía era igualar su color de piel decolorado con el que no estaba decolorado. Ajá, el vitiligo ya estaba presentándose y él estaba igualándolo con maquillaje, ese nuevo color. Pero yo sí llego a pensar como de por qué no lo hizo al revés, era más fácil, creo, ¿no? El punto es que él eligió que fuera de esa manera, ¿no? Entonces, justamente como lo estaba diciendo su piel, él era un hombre dual en ese momento, porque estaba colmado de dualidades. El más famoso y también el más solo. El más admirado y también el más criticado. El rey del pop, que en sus momentos de mayor gloria ya comenzaba a sentir que el trono temblaba bajo sus pies. La segunda mitad de los años 90 y los 2000 fueron años de contrastes para Michael. Por un lado, su legado artístico ya estaba asegurado. Nadie podía negar su impacto en la música, el baile, el video, el espectáculo. Por otro lado, su vida personal se convertía cada vez más en un circo mediático sin fin. El matrimonio con Lisa Marie Presley, la hija de el mismísimo Elvis Presley, el rey del rock and roll, aunque no lo es tanto porque es Chuck Berry o cualquier otro.
y era en realidad Michael Jackson y Prince y todos, parecía sacado de un cuento de hadas distópico, porque eran dos realezas musicales, dos infancias, para empezar, robadas bajo el peso de la fama extrema. ¿Amor verdadero o un intento desesperado de normalidad de ambos? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que esta relación duró apenas 2 años. Y luego vino Debbie Rowe, enfermera del dermatólogo de Michael, quien le dio 2 hijos, Prince Michael y Paris, la que le hizo feo a Esther Expósito. El tercer hijo, Prince Michael II, apodado Blanket, que digo, ¿para qué chingada madre le pones a tu hijo Sábana, güey? ¿O por qué le dicen a tu hijo Sábana? Colchita. El Conchitas. Nació en 2002 de una madre sustituta anónima. La imagen de Michael mostrando a su Colchita desde un balcón en Berlín a su hijo, cubriéndolo por completo, dio la vuelta al mundo. Una muestra más de su relación conflictiva con la fama y su obsesión por la privacidad. Y aquí recordemos que probablemente si tienen más de 25 años tal vez, o 30 años, recuerden ese momento cuando se volvió viral, entre comillas, o en la televisión, el momento en el que Michael Jackson estaba colgando a su bebé como en un giro bien siniestro del Rey León, ¿no, güey? Sí, también porque era totalmente inesperado que estuviera compartiendo ese tipo de cosas en un momento de viaje, ¿no? Porque ni siquiera está en su casa, ¿no? Vale. No sé. Pues pasó ya, güey. Es que realmente a todos les valía verga, pero como era Michael Jackson, güey, pues pendejo. Entonces, en estas etapas donde Michael estaba batallando siquiera para caerle bien a la gente, Gran problema, sí. Y fue dentro de todo este huracán de cosas que estaban ocurriendo dentro de la vida de Michael Jackson que se tardó casi un lustro o más de un lustro en sacar otro maldito pinche disco. Y esto ocurrió ya en el año 2001 cuando él nos trajo Invincible, su último álbum de estudio. A pesar de vender millones de copias, no alcanzó el impacto de sus trabajos anteriores. Parecía que Michael se estaba derrumbando. Michael acusó a Sony de sabotear la promoción del disco, mostrando una creciente paranoia y desconfianza hacia la industria que ayudó él mismo a transformar. El documental Living with Michael Jackson de Martin Bashir fue otro clavo, que no es el de Neverland, es uno anterior, fue otro clavo en el ataúd de su imagen pública. Michael, con total sinceridad e ingenuidad, defendió que compartir su cama con niños era un acto de amor puro y no sexual. Una declaración bastante conflictiva, confusa y que pues te pone en situación, ¿no? Que a pesar de que era una estrella de talla mundial, tenía muy conectado esa parte inocente y también un poco pues extraña de su personalidad. Que ahorita lo podremos repasar un poco más cuando hablemos de Living Neverland, de Living Neverland, cuando ya empiezan a dar estos testimonios de cómo era realmente la convivencia de los niños con Michael Jackson, pero definitivamente el mundo no lo veía de la manera inocente en la que lo estaba viendo, y eso es algo que creo que está muy chido reivindicar justamente en esta revisión de Radio Locura, porque Michael Jackson, dentro de su círculo cercano, era realmente considerado como una persona que jamás podría llegar a pasarse de verga con un infante, ¿no? Un niño. Eso terminó trascendiendo también esa verdad mediática, ¿no? Que estaban diciendo como, pues es que, lo que te decía, ¿no? Con lo de su piel, con lo de su hijo, de que lo puso como Simba y todo el pedo. Realmente todas las cosas que él hacía, y en este caso que admitiera al menos estar rodeado de niños a la hora de dormir, para la demás gente era realmente un acto repulsivo, porque se imaginaban lo peor, ¿no? Pero Michael Jackson, dentro de lo que cabe, que hablan sus amistades, él era un hombre totalmente inocente, quizás más inocente de lo que una persona puede llegar a imaginar sin haber vivido la vida de Michael Jackson, ¿no? Porque recordemos que su vida está muy plagada de este dolor, que solamente logró acrecentarse con los años, porque él estaba perdido en este mundo de ser una celebridad, ¿no? Que él no sabía comunicarse con el mundo si no era a través de su música, de sus canciones, de sus bailes, de ser el alma de la fiesta de alguna manera, porque para él era como, yo soy el alma de la fiesta, y después iba a su cuarto, pues básicamente como a llorar y a sentir esa melancolía que le había sido instalada desde que era un niño, ¿no? El alma de la fiesta, pero sin infancia. Poco después enfrentaría un juicio por nuevas acusaciones de abuso infantil, esta vez de Gavin Arvizo. Aunque fue absuelto de todos los cargos en 2005, el daño ya estaba hecho, como estábamos comentando. A pesar de él haber sido inocente y que legalmente se le había otorgado la inocencia, la gente no dejaba de verlo como un monstruo. Los últimos años fueron de aislamiento y dificultades financieras. Neverland, su paraíso personal, estaba en riesgo de ejecución hipotecaria. Como lo contaría uno de sus amigos, realmente era una de las cosas de las que Michael Jackson se sentiría una profunda herida al sentir que peligraba el tener su ranchito, ¿no? Que para él era literalmente el sueño de todo niño y obviamente el niño interior que él tenía, ¿no?
Porque para las personas que no lo sepan, en estos últimos años de los 2000, ya como a una década antes de que él muriera, Michael Jackson estaba ahogado en deudas, ¿no? Que llegaban a los millones de dólares, ¿no? Entonces él estaba realmente acongojado por todo el pedo que estaba pasando en su vida, porque él no veía una salida en ese sentido, y algo que peligraba al perder todas sus pertenencias era justamente quizás el único cielo que él había conocido aquí en la tierra, ¿no? Sálvanos, señor Michael Jackson. Así que sus excéntricas compras y su estilo de vida habían mermado considerablemente su fortuna, y los problemas de salud, especialmente el insomnio crónico, guiño guiño, no se metía en muchas drogas, los llevaron a depender cada vez más de medicamentos. En 2009, Michael anunció This Is It. Esta es. Una serie de 50 conciertos en Londres. Era su gran regreso de Michael Jackson, después de haber sido abatido por todos los pinches medios y que toda la gente pensara que era un monstruo, y él que tuviera problemas incluso ya psicológicos por todo el daño que le habían causado desde su infancia hasta que los medios también lo hicieron caca, güey. Tal cual. Decidió regresar con un especial de 50 conciertos para los que él tenía planeado que la gente prácticamente lo viera como el mejor show que cualquier maldito artista haya visto en la vida. Y eso lo iba a hacer 50 veces durante 2 años. Era definitivamente el gran regreso de Michael Jackson, su oportunidad de demostrar que seguía siendo el rey del pop. Los ensayos mostraban a un Michael enérgico. Mucha gente que estaba ahí tras bambalinas decían, yo cambiaría mi físico por lo que estoy viendo de Michael Jackson. Ese güey, no mames, baila 40,000 horas a la chingada. Y aún era muy perfeccionista y era muy mágico también. Pero el 25 de junio... ese maldito día. A los 50 años... en un repentino giro y sospechoso del destino, su corazón se detuvo. Una sobredosis de propofol, un anestésico administrado por su médico personal. Uno de los muchos que Michael lamentablemente tomaba desde los años 80. Sí, a partir de un accidente que sufrió en la campaña de Pepsi, ¿no? Hay un dato muy curioso que para que se den cuenta del tamaño que tiene Michael Jackson en la historia, incluso de las curiosidades, porque si tomas toda la vida de Michael Jackson, desde el primer día que nace hasta el último día que muere, que es exactamente un pleonasmo, a la mitad está este evento cuando se le quema el cabello, cuando está actuando, y ese día es exactamente la mitad de su vida. Sí, y es el quiebre que también trae toda esta consumpción, ¿no? de las drogas. Ese día es el día que él decide por fin empezar a probar ya cosas un poquito más duras, y durante todo ese tiempo, literalmente la mitad de su vida, fue una persona que fue lamentablemente muy adicta a las drogas. Pero no estamos hablando de que se echaba un porrito, que se echaba su tusi o algo así, ¿no? Este güey llegaba incluso a ponerse anestesia general solamente para poder dormir. Sí, que estaba quebrado totalmente su ciclo circadiano. Sí, o sea, y era justamente, voy a hacer una actuación, entonces me meto Vicodin y cocaína y no puedo decir esas cosas. Para que anduviera bien en alta el pinche Michael, y de repente ya llegara el momento de dormir y ese güey estaba más prendido que un pinche foco. Y ese era su gran problema, que tenía un insomnio inducido también por drogas, y cómo se deshacía de ese insomnio con más drogas, y para despertarse otra vez se volvía a meter algo que le pusiera arriba, güey. Era realmente un ciclo tal vez de los más viciosos que yo he escuchado dentro de la historia de la música. Estamos hablando de personas como Jim Morrison o de Kurt Cobain, Mac Miller, güey, de todas las personas que dicen, ese güey es bien drogadicto. Michael Jackson es más drogadicto, güey. O sea, eso creo que es algo inapelable, en güey. tanto la cantidad y la calidad, sobre todo, de las potencias que estaba usando. ¿Sí? No por ser amarillista, pero yo no había realmente dimensionado que pues se anestesiaba casi como si fuera anestesia general, güey. O sea, como si le fueran a abrir el cuerpo, güey, los órganos. Ese era el nivel de la dependencia que tenía de los fármacos ese güey. Sí, güey. Ese güey. El propofol fue administrado por Conrad Murray, que era su médico de cabecera y también la persona que le daba todos estos fármacos para que anduviera bien chingón el Michael Jackson. Y esta vez fue algo trágico porque acabó con su vida. Murray sería posteriormente condenado por homicidio involuntario. También hizo un libro. La noticia paralizó al planeta. Las redes sociales colapsaron. Las estaciones de radio cambiaron su programación. Era como si una parte de nuestra infancia, de nuestra juventud, de nuestra alegría por compartir la música, hubiera muerto con Michael Jackson. Después vinieron las revelaciones póstumas. El documental Living Neverland, en 2019, 10 años después de que él murió, trajo los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, que afirmaron haber sido víctimas de abuso por parte de Michael Jackson durante años. Otros siguen defendiendo su inocencia con igual fervor, y con otros me refiero a todas las personas que estaban alrededor de Michael Jackson, que realmente veían el día a día de qué es lo que pasaba en ese ranchito, güey. Ranchito, no mames, estaba bien enorme. De 1000 hectáreas, ¿sabes? Y es importante justamente llegar a este
punto de Neverland, porque en este documental salen estos dos sujetos diciendo muchas cosas que a final de cuentas, para resumirlo, terminan siendo cosas que son absolutamente comprobables, que no son verídicas, ¿no? Es decir, que son imprecisiones de tiempo, que no conocían a tal persona, que no la conocían, que llegaron en tal concierto y realmente Luego no cambiar lo estaban. que habían dicho, ¿no? Como... Eran declaraciones y aquí se hace todo un pedo que realmente es algo importante tratarlo, cuestión legal, ¿no? Como de qué pasa cuando una víctima tiene realmente recuerdos diferentes de qué fue lo que ocurrió en este tipo de abusos, por ejemplo. Okay. Y por eso decían que ellos casi necesariamente tenían que ser un poco imprecisos por todo el daño que le había causado todo esto, ¿no? Entonces, realmente fue, y como tiene que ser, esto es una cuestión muy delicada, la gente pudo comprobar bajo muchos atestiguamientos y también documentos que había cosas fácticas en los que ellos estaban simplemente mintiendo, ¿no? Este documental obviamente hizo entrar en conflicto a la compañía que estaba protegiendo todas las pertenencias de Michael Jackson, incluso su legado y su imagen pública, por supuesto. También del otro lado están los testimonios contrastantes, por ejemplo, de Macaulay Culkin, ¿no? De Macaulay Culkin, que es una persona que en ese momento él era un niño entrando a una industria absolutamente voraz, donde veía todo tipo, pues no, ya ni siquiera solo excesos de este tipo como de drogas o algo así, sino que realmente ya son egos enormes queriendo tener todo el dinero posible y pasar encima de quien sea. Y Macaulay Culkin nada más era un niño en este caso, ¿no? Entonces Michael Jackson, por ejemplo, para poner la parte iluminada de la historia, de lo que se dice es que Michael Jackson en realidad lo que hizo fue introducir a Macaulay Culkin a este mundo que era tan voraz, digamos, de la mano de un adulto que lo estaba ayudando a sobrellevarlo, ¿no? Como se diría, como un hermano mayor que lo Sí. está considerando en esa nueva industria, ¿sí? Y justamente todas las personas que estaban a su alrededor pensaban que esto era un acto muy tierno de su parte, ¿no? ¿Por qué? Porque Michael Jackson, recordemos, una y otra vez, tuvo una infancia absolutamente de la verga. Entonces, todas esas cual. cosas que se le fueron negadas, él intentaba hacer que los niños con quien él convivía no tuvieran que pasar por eso. Por eso es que tal vez resultaba un poco extraño o raro que pasara tanto tiempo con esos niños, cuando él en realidad lo que estaba haciendo era ahondar su alma, ¿no? Conviviendo con los niños, sus amigos niños, que a lo mejor nunca tuvo y realmente fueron una herida profunda dentro de él, ¿no? Eso psicológicamente tiene absolutamente sentido con su dependencia a los fármacos, ¿no? Porque él, a pesar de ser una persona absolutamente famosa con muchísimo dinero, siempre había algo dentro de él que lo hacía sentir profundamente solo, y era obviamente estas heridas que tenía desde la infancia. Simplemente aclaremos que a partir de todos los datos que tenemos muy fehacientes, es que realmente Michael Jackson es una persona inocente de todos estos cargos. Por lo menos en el ámbito legal fue comprobado en ese sentido. 2 veces. ¿Sí? Y obviamente se habla mucho de que estas personas intentaban tener un beneficio económico de estar acusando a Michael Jackson por eso, porque justamente ¿a quién le podría sacar más dinero del mundo si no es a una persona que tiene que cuidar su imagen pública y aparte que tiene, pues, literalmente un rancho de Peter Pan, güey? Y también que estaba comprometido por ese sentido de estar manejando ese contacto con fans, porque ellos eran fanáticos de su carrera igual que sus papás, entonces estaban imbuidos en toda esa misma situación. Y que eso es algo chido, o sea, para tomar en cuenta de Michael Jackson, que es una de las personas que empieza a hacer que la gente realmente se convierta en fan de algo, ¿no? Es como de casi lo que sea que Michael haga, cada pinche servilleta que deje en un restaurante, güey, es algo icónico, es legendario, ¿no? Por ejemplo, en el momento que él muere, cuando lo llevan al hospital, de repente la gente va caminando por la calle y se empieza a hacer toda una pinche bola de gente que está yendo hacia el hospital, y mucha de esa gente ni siquiera sabía qué es lo que estaba ocurriendo, güey. Solamente era como que este hombre era tan magnético que incluso el momento de su muerte, así como hormiguitas, todos dijeron, vamos a ver qué está pasando qué ahí. está pasando con el rey. Sí, y en ese, pues yo creo que es insobornable toda esa pauta que marca en la fama, en la influencia y también en esos rechazos a las multitudes que al mismo tiempo son lo que lo mantenía vivo, ¿no? Entonces es dualidad una vez más. Bueno, todos los artistas van marcando la propia pauta de la época donde están, pero Michael Jackson es de las primeras figuras que reconocemos ahora, por ejemplo, como Taylor Swift o Kanye West, realmente figuras que todo el mundo conoce, Daft Punk a lo mejor, ¿no? Michael Jackson desde los años 80 fue forjando esta imagen de ser un ídolo, porque lo que él hacía era algo muy sincero, y creo que en el arte siempre se intenta reflejar el conocimiento más profundo que tienes del mundo, ¿no? Y Michael Jackson creo que lo hacía de una manera absolutamente magistral, porque siempre él estaba apostando por dar mensajes que incluso lo curaran a sí mismo, y de esa manera pues también ofrecer alguna especie de confort para los demás, ¿no? Eso me parece que lo hace un gran artista. Entonces, tomando en cuenta todas estas declaraciones de que si Michael hacía tal cosa o no y la chingada, ¿cómo recordar a Michael Jackson? La gran pregunta.
Como el genio musical que revolucionó la historia, como el bailarín que desafiaba la gravedad, como el filántropo que donó millones a causas benéficas, porque también era un filántropo, güey. Estaba muy enamorado también de su humanidad y obviamente de la colectividad, ¿no? Pues recordemos ese video en Brasil otra vez. Están tamborileando, güey, y justamente lo que tú decías es algo absolutamente... Paradójico, que lo están protegiendo los policías de Brasil, pero al mismo tiempo él está cantando en contra de ese tipo de instituciones. Y sobre todo en un país que es también grandísimo, muy potente, pero que ha sido también sobajado. También está la otra versión, donde está en una cárcel estadounidense y que igual hace una especie de revuelta, reivindicando que a los mismos prisioneros gringos nadie le importa cómo estén viviendo. Y no importa que sean negros, que sean blancos, también está lo mismo ahí, como en Black or White, pero dentro de un ambiente de control. Y Michael Jackson hacía ese tipo de himnos unificadores que ya formaron parte de su carrera en la última etapa, pero mucho antes también estaba haciendo ya cosas un poco más individuales, como Beat It, por ejemplo, que es algo que tenemos que mencionar, ¿no? Beat It es una canción que a final de cuentas está diciendo como, gánale, ¿no? Es como ganar, ¿no? Y todo eso habla como de un espíritu aguerrido que él tenía, que es algo muy cagado que pudimos ver con su amistad con Lou Ferrigno, quien en algún momento fue el Hulk. El primer que eran súper amigos. Se volvieron amigos a partir de una gira, sí, y que lo entrenó en ese sentido para estar preparado en el escenario. Y de hecho fue porque regresó a él que empezaron a llevarse nuevamente, porque para hacer estos conciertos, que es el This Is It, que iban a ser los 50 conciertos más cabrones de la historia, literalmente según Michael Jackson, iba a la casa del Hulk a levantar pesas, a ponerse ahí en su pelotita para hacer pilates, y ahí estaba acompañado del Hulk. Y está chido eso porque realmente lo que se termina viendo dentro de esa amistad es que sí, obviamente él quería estar en forma para estos 50 conciertos que iban a ser algo totalmente épico. O sea, si no podemos dimensionarlo de esa manera, es como cada noche iba a dejar su alma en el pinche escenario como lo hacía siempre, como lo hace en el Super Bowl, en cualquier concierto magnífico que haya dado, pero iban a ser 50 conciertos en 2 años. O sea, y casi no iba a descansar, güey, ¿no? No, esa cosa estaba de plano rechazada. Era dar su 100% 50 veces durante 2 años, güey. O sea, era realmente una locura. Que parte de la magia de la amistad que tuvieron es que Michael Jackson por dentro se sentía como Hulk y se lo llegó a decir en algún momento. Sí, porque si ustedes recuerdan a Hulk, no solamente es la fuerza desatada, sino que también es nervio vivo. Es solamente su cuerpo frente al mundo. Es una fuerza brutal, pero que también siente. Que también está al rojo vivo o al verde vivo en ese sentido. Verde sí. vivo. Y parte de lo tierno que tenía que ver con su amistad es que realmente no iba solamente a entrenar con él, sino que sentía su compañía, ¿no? Como un refugio compartido con él. Y es algo que ustedes pueden comprobar en cualquier documental que vean de Michael Jackson. Era realmente una persona, cuando decimos que era una persona solitaria, no es hablar a la ligera, ¿no? Realmente era una persona que tomaba todas las decisiones artísticas y en su vida. No había alguien que le dijera que no a Michael Jackson. Y eso es lo que hacía que él se sintiera profundamente solo, porque casi lo que él dijera era lo que era, pero él no sabía hacia dónde ver, ¿no? No sabía qué decir, güey. Sí, la edad de los límites estaba muy desdibujada desde un principio, porque al principio los límites eran absolutos por el control de su padre y después ya no existían. Entonces, ¿cuál es la brújula que seguía siendo Michael Jackson? Y de nuevo, cada una de esas heridas que tuvo desde la infancia fueron cosas que fueron sumando para hacer realmente de Michael Jackson una persona que estaba destruida por dentro. Y eso era algo que aprendió incluso al inicio del programa, lo dijimos, cuando él era niño. Él era un niño que era muy feliz y que se ponía a bailar acá en el escenario. Se ponía a bailar muy cabrón, güey, ¿no? Pero llegaba a los camerinos y pues llegaba a los regaños de su padre, llegaba a los abusos. Realmente le dio mucha profundidad a la tristeza que él cargaba hasta el final de sus días. Quizás también podríamos recordarlo como un hombre roto, marcado por una infancia justamente traumática, atrapado en un cuerpo que cambió constantemente y una mente que nunca encontró paz. La respuesta a todas estas formas de ver a Michael Jackson es que él era todas esas personalidades. Michael Jackson no solamente era el rey del pop, era también un ser humano. Fue un fenómeno cultural también, un espejo donde proyectamos nuestros propios sueños, miedos y prejuicios. Imagínate llegar a ser tan famoso como Michael Jackson. Imagínate llegar a ser tan rico como Michael Jackson. Todas las personas pueden llegar a hacerse estas preguntas, pero realmente solamente él sabe qué es lo que se siente ser él, ¿no? Desde las heridas. Lo que no se puede negar es su impacto. Los miles de artistas que crecieron imitando sus pasos. Quien se hizo famoso justamente por imitarlo a la misma edad que Michael Jackson debutó, como a los 5 o 6 años, y por supuesto artistas como The Weeknd, que muchos dicen, es que como que quiere ser medio el jiji, pero como que no, y realmente cada artista tiene su forma de hacer su arte, pero definitivamente es una influencia, ¿no? Y también los billones de veces que sus canciones siguen sonando en cada rincón del planeta. La forma en que redefinió lo que significa ser una superestrella global.
por primera vez. Y es algo que no quiero ser sacrílego, a mí no me importa mucho porque no creo en Dios, pero realmente es una persona casi a la misma par de fama que Jesucristo, ¿no? ¿O no? Creo que en los tiempos que le tocó vivir es equiparable, a pesar de las diferencias en todo su mensaje y demás, de que siempre es un ícono reconocible en cualquier lugar. Y sí, obviamente, o sea, lo digo de una manera un poco amarillista, pero realmente parte también de su lucha de Michael Jackson era que quería hacer estos conciertos porque quería regresar a ser alguien en un sentido artístico y por eso quería regresar con todo, ¿no? Por eso decía, this is it, güey. Por eso Esto es todo. Esto es lo que va a haber por siempre, ¿no? Y es algo muy mítico el hecho de que haya muerto unos 3 meses antes de que esto ocurriera, ¿no? Se fue como los grandes también en ese sentido. No precisamente en el escenario, pero casi, en preparación de algo que iba a ser incorporable, al menos en sus palabras y en los productores y demás, y que creo que no hay manera de pues dejarlo pasar, aunque no haya sucedido. Justamente como lo decía la persona que les rentaba el estudio donde ensayaban para hacer estos 50 conciertos, dijo, yo no te puedo decir nada porque me hicieron firmar unos contratos de confidencialidad, pero lo que sí te puedo decir es que probablemente iba a ser el mejor show que hayas visto en toda tu maldita vida. Michael Jackson era un humano también, con todas las contradicciones y complejidades que eso implica. Un niño forzado a ser adulto, que luego como adulto desesperadamente intentó recuperar. Un genio creativo que vivía en un mundo de fantasía, pero que nunca escapó de sus demonios reales. Hay algo profundamente trágico y a la vez universalmente humano en esa dualidad, en esa búsqueda de constante amor y aceptación, en esa necesidad de ser visto, realmente visto, ser la persona más famosa viva en ese momento. Más allá de la máscara, más allá del mito. Michael Jackson murió, pero su música sigue viva. Y mientras suene Billie Jean en una fiesta, mientras un niño intenta hacer el moonwalk otra vez, por primera vez en el baño, mientras Man in the Mirror nos haga reflexionar sobre cambiar el mundo, cambiando primero nosotros mismos, Michael Jackson seguirá aquí. Imperfecto, controversial y eterno. El rey que nunca tuvo corona, pero que reinó como ningún otro. Mi comentario, digamos, sintético, un poco general, después de haber revisado esto, que por supuesto que es inagotable. Michael Jackson siempre seguirá causando polémica, siempre se seguirá escuchando, por lo menos en cualquier lado donde haya esa inspiración por escuchar música que conecta con la gente, es que hay varias maneras de entrar a su música, a su carrera, y yo recomendaría que, digo, y me da un poco de risa, porque decir que si no has escuchado a Michael Jackson te voy a recomendar algo es un poco insólito, pero pongamos que sí, yo diría que los discos para entrar son Bad, ¿no? Porque ese surtido rico que manejan esas canciones, que inclusive conectan con la princesa Diana, ¿no? Con Dirty Diana, con un chismecito que por ahí había que estaba totalmente emocionada esa princesa, ¿no? Lady Di, porque tocara esa canción cuando estaba de gira en Inglaterra o en el Reino Unido, y que él dijo, ¿cómo voy a tocar este? Puerca Diana, ¿no? Ese tipo de canciones que tenían insinuaciones sexuales, ¿cómo se lo voy a dedicar a alguien de la realeza, ¿no? También, por ejemplo. Un hombre respetuoso. Y también, pues, que tiene Bad, que conecta con esa musicalidad, ese baile, pero también enfrentamientos. Y justamente también con Prince, como lo habíamos visto de cuando intentaron hacer una colaboración juntos y Prince se puso bien mamona porque dijo, no mames, ¿cómo voy a cantar esas cosas, Michael Jackson? Sí, pues diciéndole que cómo voy a cantar esas cosas contigo, diciendo que los dos somos malos cuando tú no eres malo, Michael Jackson, por Dios. Michael, Prince era de huevos, ¿no? Ese güey decía, güey, tú te ves todo excepto malo. Y entonces, ¿cómo voy a hacer eso realidad contigo, no? Entonces, ese disco creo que está justo en un punto bastante significativo. Si quieren entrar con una muestra de lo último que probablemente nos iba a seguir regalando y también en vivo, pues es Invincible, que se apagó muchísimo también por la misma disquera. Y si no, pues Thriller, como está aquí atrás de nosotros. No hay ningún pierde con esos 3 discos. El disco más escuchado, más vendido de la historia. Uno de los discos más redondos, en cuestión de esto que se llaman los discos redondos, que es que cada una de las canciones es un absoluto hitazo. Este es básicamente la catedral de los discos en general, de la historia, sí. Entonces es una gran entrada para la música en general. O sea, si viene un marciano, le pones Thriller y ya sabe que más o menos. Dices, claro, está bien, ¿no? Sí. Y bueno, esta humanidad que tiene mucho de dualidades, de contraposiciones y contradicciones, creo que es lo que nos tenemos que llevar a este programa. Michael Jackson no solamente tiene que verse como alguien roto, como alguien que llegó a hacer acciones un poco confusas, sino que también era un gran genio, como se está insinuando en cada momento de este episodio. Y si vemos el genio detrás del niño perturbado o que no tuvo infancia, si vemos el niño sin infancia también en el genio, estaremos tocando más lo cercano
a lo auténtico de Michael Jackson, que también nos comunica a nosotros y nos hace ser creativos en ese sentido, ¿no? La creatividad que a veces vino por la violencia en su caso, no se debe, al menos desde mi perspectiva, quedar en saco roto, ¿no? Se puede sacar cosas hermosas, como también lo hemos comentado como con Keanu Reeves, que hicieron un poco de luz a partir de la oscuridad de su propia vida. Y también recordar que Michael Jackson es uno de los íconos más grandes de la historia de la música, a tal punto que llegó a tener incluso enfrentamientos con personas como Eminem, con Tupac, como cuando se madreó al pinche Tupac, güey, o cuando Eminem sacó esta canción del Slim Shady, güey, que se burlaba de Michael Jackson en el video, y Michael Jackson dijo así como, déjalo, no te preocupes, no te preocupes. Y todos así como, Michael, pero es que te está difamando y ves, se está burlando de ti, la chingada. Y al otro día igual le dijeron, ¿por qué no dijiste nada? No, pues Es que ya compré los derechos de la disquera de Eminem. Si quiere cantar esa canción, me va a tener que preguntar. también y es un pasivo-agresivita, ¿no? Pero es un guante blanco, Claro, es el sí. guante del rey del pop, ¿no? Ese de Swarovski. Oh, sí, su por guante de Swarovski. Y con eso logró comprar los derechos de Eminem. Y tenía lo de los Beatles también, güey. Que eso, igual para ir cerrando mi comentario, es muy interesante. Se muere justo pocos meses o años antes de que los derechos tendrían que renovarse de la sí. música de los Beatles. Entonces también es un poco sospechoso, ¿no? Hay mil cosas que puedes ponerte conspiranoico y demás, que también lo hace, por supuesto, muy interesante como personaje público. Y justamente muchas de las cosas que están alrededor de su muerte y también de su legado son súper confusas, ¿no? Ya creo que todo esto de las acusaciones que le hicieron de los abusos, creo que puede quedar un poco ya enterrado, porque de verdad hay mucha documentación donde se dice Michael Jackson no lo hizo, pero en cuestión de su muerte, por ejemplo, sí hay muchísima conspiración aún de, pues, si estaba a punto de hacer estos 50 conciertos que le iban a dar la fama quizás ya por 4 milenios, alguien a lo mejor no estaba interesado en que Michael Jackson lograra eso, ¿no? O ¿Sí? tenía también mucho poder a su alrededor y había gente que quería callar las cosas que Michael Jackson sabía, ¿no? O sea, hay muchísimas teorías que podrían... Inclusive que se soltaron varios audios, supuestamente telefónicos, donde él ya decía cosas como, me están espiando, me están persiguiendo, no estoy completamente solo, estoy siendo pues completamente seguido y perseguido. Y eso es parte de la cosa tan siniestra que tiene que ver con la fama y sobre todo de Michael Jackson, que es probablemente una de las personas más famosas dentro de la historia de la música, ¿no? Es un honor para nosotros haberles hablado y presentado a este gran rey del pop, Michael Jackson, que es quizás uno de los artistas que, para entender el celebritismo que se está viviendo ahorita en los 2020s y que vendrá para el futuro, él fue uno de los grandes pilares para poder encontrar quizás algo interesante dentro de la propuesta de un artista a un nivel totalmente estratosférico, que la gente casi es como de, voy a leer todos los discos de atrás para adelante, los voy a abrir así para ver qué secretos nos está escondiendo Michael Jackson. Realmente fue un hombre sencillo en la forma en la que actuó, pero también tenía muchísima genialidad dentro de su arte, ¿no? Y muchas gracias porque ya somos más de 600 aquí en el canal, es algo que estamos valorando muchísimo con sus comentarios, con sus compartires, con todos los me gusta que nos dejan y también con sus críticas, sus propuestas. También díganos si les gusta, cómo ven esta nueva disposición del set, que incluso ya tiene pues aquí la pantalla al fondo. Eso también es algo que nos interesa, no solamente de contenido de cada artista que vemos los domingos, sino de la manera en la cual podemos conectar con ustedes, y esto pues es una propuesta que queremos que la comenten. Queremos recordar de que eso tiene la intención de crear comunidad, de que ustedes también comenten todas las cosas que les gustan y no les gustan de Michael Jackson también. Y también si quieren que hablemos de otros artistas y les caga cómo nos estamos trabando mientras estamos hablando. Si les parece bien el set, y pues a final de cuentas queremos agradecer como siempre a todas las personas que nos han estado viendo desde el principio, y por supuesto si vienes llegando, ¿qué esperas para darle ese maldito botón de suscribirse? Aquí te vas a encontrar muchas historias de artistas o de gente, simplemente podríamos decirlo, que ha valido la pena realmente que digan cosas a un nivel público, artístico, y también en las minisecciones que tenemos todos los días, que son bocadillos de de lunes a cultura. viernes. De lunes a viernes alrededor de la 1 de la tarde. Y queremos agradecer como siempre a nuestro patrocinador oficial Fango Bazar. Vayan a seguirlos a Instagram para que vean todos los modelos de playeras que pueden estar portando de todas las personalidades de las que hemos hablado en Radio Locura, como lo serían Alejandro Pizarnik, Keanu Reeves, Quentin Tarantino, Rosalía, Mac Miller, Juan Gabriel, Bjork. muchísimos. Y por supuesto van a seguir viniendo muchísimos más. Y una vez más, únanse a Patreon de Radio Locura, donde tienen la oportunidad
de participar en 3 niveles. Uno es gratuito, el segundo incluye pues contenido sin publicidad y el tercero incluye una playera de Fango Mazar al mes, de la talla que ustedes quieran, del modelo que ustedes quieran, sin ningún problema. Y no se olviden de seguirnos en Instagram, estamos como Radio Locura 66.6 FM y ahí pues vamos a estar en contacto para todas las cosas que vengan en el futuro para este gran proyecto Radio Locura. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. No se olviden de ir a checar mi música que está en todas las plataformas. Ahí hay mucha sinceridad de mi parte, del trabajo de mi vida, para que ustedes lo puedan experimentar con sus audífonos o en unas pinches bocinotas bien cabronas. Mi nombre es Javier, @ más o menos en todas las redes sociales. Más o menos literatura es mi canal aquí personal, hermano, directamente en YouTube también lo pueden visitar, donde comparto cosas que a nadie le importan, pero a todo el mundo le sirven. Es decir, comentarios críticos sobre literatura y cosas culturales en general. Entonces nos vemos la siguiente semana en el episodio estelar, que también estará buenísimo, el próximo domingo a las 9 p.m. Recuerden que la locura locura todo. Y que ser animal no está tan mal. Esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Y